Vamos a ver, en las casualidades creen los que ya no tienen fuerzas para creer en otra cosa. A veces es verdad, miramos el horóscopo porque no tenemos energía para enfrentar la dureza de la verdad del día a día. No pasa nada, son demasiadas incertidumbres y a veces necesitamos un empujón de optimismo. No pasa nada, claro, siempre y cuando recuerdes, como decía Leonardo da Vinci, que sobre el campo de batalla, esa noche, reposan, tras la lucha, gente que pertenecía a todos los signos del zodíaco. Claro, y no nos imaginamos un horóscopo que diga precisamente a todos los signos zodiacales: esta semana, o concretamente mañana, te va a ir de mierda. La gente no lo compraría. Tampoco es casualidad que Aznar haya elogiado a Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que se le han muerto no menos de 6.000 ancianos en las residencias que su partido, el PP de Díaz Ayuso, tan celebrado, por cierto, por Susana Griso o por Ana Rosa Quintana, habían privatizado. Cosas de la pluralidad informativa. José María Aznar, el que nos metió a los españoles en la guerra de Irak, el que nos mintió a los españoles diciendo que el atentado yihadista de Atocha fue obra de ETA. Y hay que ser mala gente para mentir a las víctimas del terrorismo negándoles el derecho a la verdad. Aznar, el que sentó las bases de la corrupción en España, el que quería como sucesor suyo al delincuente Rodrigo Rato, que está en la cárcel como podía estar el propio Aznar. Resulta que ahora es el que arropa a ese dechado de virtudes que es Díaz Ayuso, la community manager del perro Pecas de Esperanza Aguirre. Y que nadie se engañe, ¿eh? Díaz Ayuso viene de ser la asistente para todo de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, que salieron del poder por sus vinculaciones con la corrupción. Aznar dice a Ayuso a la sepulturera necesaria de al menos 6.000 ancianos. Sí, a la sepulturera necesaria, porque si vendes las residencias de ancianos a fondos buitre, eres una sepulturera. Porque hay residencias de ancianos donde no se ha muerto ni un solo abuelo, salvo aquellas en las que ha metido mano el bendito Partido Popular. Y resulta que decía que Aznar, que ha salido en defensa de un Ayuso que en vez de vestirse de negro debía, si tuviera vergüenza, vestirse de verdugo, ha dicho que qué bueno que la insulten los hijos de Chávez. ¡Qué resultón! Yo solo sé que los venezolanos corruptos que han comprado el centro de Madrid son amigos de Aznar y del PP. Corruptos. De hecho, son ellos los que han llevado a un venezolano vinculado al golpismo en sus listas. Ellos. A Aznar le queda eso, seguir hablando de Venezuela. Igual que a Díaz Ayuso o a Almeida, a los que se le mueren los madrileños de hambre, dicen que la culpa de todo la sigue teniendo Venezuela. ¡Qué socorrido! En un mundo decente, Aznar estaría en la cárcel por los asesinatos de Irak. En un mundo decente, Almeida no sería alcalde, ni la community manager de Pecas sería presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero a veces la izquierda también es imbécil y pasan estas cosas. Mientras tanto, Ayuso recibe regalos de empresarios en forma de viviendas gratuitas. Está prohibido por la comunidad, pero a ella le da lo mismo, porque viene de donde viene. ¿O es que creéis que los niños pobres de Madrid comen pizza de mierda porque sí? ¿O es que creéis que la sanidad de Madrid se ha privatizado porque sí? ¿O es que creéis que los empresarios corruptos que apoyan al PP lo hacen porque sí? ¿O es que creéis que Eduardo Inda está en todas las tertulias porque sí? O nos quitamos la venda de los ojos, o terminaremos creyendo que lo que dicen los medios tiene, igual que lo que dice Aznar o lo que dice Ayuso, algo que ver con la verdad. Y no tiene nada que ver con la verdad. Tiene que ver con las mentiras de gente que nos necesita cegados para que ellos puedan seguir lucrándose sobre nuestras espaldas. Bienvenidos a la frontera de sobrevivientes. Escribió Eduardo Galeano, mucho antes de esta horrible pandemia, que sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva pronto la buena suerte, como desde hace miles de años sueña en todas las culturas la Cenicienta, un golpe de suerte. Pero eso es algo que solo sucede en las películas de Hollywood y porque le interesa tener a la gente embobada con esto del sueño americano, que entras de botones en una fábrica y terminas dueño de la empresa. Pero es mentira. Es el sueño de una noche de verano. La realidad es más dura.
A estos dueños de nada, por más que se levanten con el pie derecho, lo único que les cae del cielo es un maldito virus que les deja de la noche a la mañana en casa y sin la posibilidad de ganarse el pan de cada día. Hambre para desayunar, hambre para almorzar, hambre para cenar. Y de la merienda ni hablamos. Para el IBEX 35 no son seres humanos, son recursos humanos. Para la COE no tienen cara, solo brazos. Para la derecha no tienen nombre, solo número. Y cada 4 años que voten a sus verdugos. Muriendo la vida pasan por la muerte jodidos, igual que por la vida. Y estarían aún más jodidos si no fuera porque en este mundo también hay gente buena y gobiernos solidarios que no están dispuestos a dejar a nadie atrás para evitar que los jodidos se rejodan. Para hablar de estos ninguneados históricos, nadie mejor que José Manuel Colón, periodista, historiador, guionista y director de la serie Confinado, Pandemia Global. Lo tenemos con nosotros para que nos cuente que los seres humanos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y para que nos haga lo mejor, hay que ayudar entre todos. ¿Cómo estás, compañero José Manuel? Un saludo y bienvenido a La Frontera. Muy bien, estoy aquí, Juan Carlos, contigo y trabajando, intentando mostrar la realidad que se está viviendo en estos tiempos, que parece sacado de una distopía, ¿no? Oye, nueva normalidad. Y a mí eso de la nueva normalidad me da un poco de susto. A mí me recuerda a libros de George Orwell, como 1984 y otros libros, donde se cambia el significado de las palabras para dominarnos. Es algo que me tiene preocupado. Claro, porque pensamos con palabras, ¿no? Y si nos roban las palabras, nos roban la lectura del mundo. Pensamos con palabras y se tergiversan y se malinterpretan muchas de esas palabras para dar un mensaje diferente del que tiene. Yo creo que esta pandemia está reflejando realidades que no teníamos tanto en cuenta antes, como por ejemplo el tema de la fake news, el tema de la censura, el tema de tergiversar la realidad. Y es algo que está muy al día y en muchos lugares. El que tiene pasta se compra la verdad, ¿eh? El que tiene dinero compra las redes, compra los medios de comunicación y te cuenta que es por la mañana, pero te puede convencer de que es por la noche. Mira, yo, Juan Carlos, yo soy periodista, como dices, soy historiador, tengo varias obras, generalmente de carácter social, he trabajado y he grabado un documental sobre los albinos en África, sobre la mutilación genital femenina, sobre la inmigración. Yo siempre digo, como dice Eduardo Galeano, que los nadie son los grandes olvidados y son los grandes olvidados de la historia, los grandes olvidados de la actualidad y los nadie somos cada vez somos más personas los que somos esos nadie, que somos simplemente brazos y no caras, como decía Eduardo Galeano. Y yo creo que el periodismo está para sacar a la luz esta realidad y defender a esos nadie. Porque el poderoso, como tú dices, ese poderoso tiene muchos mecanismos de defensa. Claro. Oye, la crisis no se vive igual en el norte que en el sur del estrecho. No se viven igual, ni tiene los mismos derechos, ni la misma seguridad. En uno de los capítulos de la serie que estamos realizando, nos contaba cómo en Marruecos pues, no tenía ninguna protección social las personas, dejaron de trabajar, dejaron de tener un ingreso y se quedó en el limbo. Yo creo que hay estados que sí al menos se está intentando salvar a las personas o al menos ayudar a las personas. En otros lugares, no solo ya en Marruecos, sino en Brasil, en Estados Unidos, en algunos lugares, no hay ninguna defensa. Y eso lo estoy comprobando en las más de 50 entrevistas que estoy realizando. Claro, porque el mundo, a veces uno le llama la atención, ¿no? Que haya gente que haya votado a sus verdugos, ¿no? Es decir, que esa lógica inicial de Trump, de Johnson, de Bolsonaro, es decir, vamos a contaminarnos, los que se tengan que morir, que se mueran, ¿no? Y después ya, bueno, pues seguimos la vida. Mira, yo he conocido lo mejor del ser humano y también lo peor. Y lo he conocido en lugares complicados. Yo he realizado el viaje que hace una persona inmigrante que se verá
en mi próximo documental, que se titula El Camino. En ese viaje yo he conocido personas como Chamedy Marzouk, un pescador de Túnez que se dedica a día de hoy a repescar a las personas que mueren en la bahía de Túnez, en la bahía de Zarcis, que hace frontera con Libia, y le da un entierro digno. Una persona que ha enterrado desde 2014 para acá a más de 450 personas, que le da dignidad a la muerte. Para mí es lo mejor del ser humano, pero también he conocido lo peor. Esas personas que son capaces de pisotearte, que son capaces de venderte por lo que sea. Yo creo que en la vida muchas veces somos muy duros con las personas que te ayudan. Si yo, Juan Carlos, te hubiese ayudado a lo mejor 9 veces de 10, quizás el día que no te ayudase, que fuese esa primera vez, tú me reclamarías esa ayuda y dejaríamos de ser amigos. En cambio, no estamos acostumbrados a pedirle a aquel que nos pisa el cuello. Aquel que nos pisotea parece que está más libre. Y yo creo que el ser humano tiene que recuperar la dignidad y pedir la justicia que le corresponde. Claro, hay una mercantilización del mundo donde, bueno, si no eres rentable, tú mismo interiorizas de que no tienes un espacio para la vida y hemos echado por tierra la lectura que hicieron nuestros antepasados, ¿no? Donde eran conscientes de que si la sociedad no te garantiza la vida, tú tienes derecho a, bueno, pues a no respetar las reglas sociales. Oye, déjame que te pregunte, José Manuel, claro, los que tienen la capacidad de nombrar las cosas se convierten en los dueños de las cosas. Una gripe que empezó en Kansas, los poderosos dijeron que era una gripe española. Sin embargo, esa gripe, que parece que tuvo mayor impacto que la Primera Guerra Mundial, estaba fuera de marco. Parece que la hemos recuperado ahora porque tenemos una pandemia, pero hablamos mucho de la Primera Guerra Mundial, se hacen películas, pero de aquella gripe, nada de nada. Sí, porque también vivimos el momento, yo creo. El momento. Recuerdo una entrevista que le realicé a una periodista que es Maite Carrasco, corresponsal de guerra, para mí una de las mejores periodistas españolas, que me hablaba de que actualmente el mundo se mueve a golpe de clic. Ese clic que damos a me gusta en las redes a una noticia que nos impacta, nos llama la atención y cliqueamos. Pero no reflexionamos qué hay detrás, ni si es cierta o si es incierta, ni la seguimos. Yo creo que estamos habituados a lo que pasa en el momento y muchas veces quien controla el momento son gente que quiere, en cierto modo, controlarnos. Te voy a contar una anécdota. Recuerdo hace tiempo en redes sociales una noticia que encontré en Facebook que hablaba de un perro que iba a ser sacrificado porque había mordido a 2 gitanos rumanos y venía en el texto reflejado en varias ocasiones que eran gitanos rumanos que habían asaltado la casa de una persona de Alicante. El perro había defendido a la dueña, había mordido a uno de estos gitanos rumanos y ahora habían denunciado a la propietaria del perro y habían decidido que había que sacrificar el perro por un juez. El perro se llamaba Curro, un nombre muy común en España. Esa misma noticia se había publicado meses antes en Brasil y el perro se llamaba Vanderlei. Y los dos que intentaron asaltar la casa de un brasileño bueno eran 2 paraguayos. Pero es que esa misma noticia se había publicado meses antes en Rusia. ¿Y de dónde eran los asaltadores? De Ucrania. Claro. Y el perro se llama Sergei. Me refiero, estamos en un tiempo donde tenemos más comunicación que nunca, pero también tenemos una comunicación tergiversada más que nunca. Claro. Lo que hacía Goebbels y lo que hacían los nazis cuando tiraban esos panfletos en la Segunda Guerra Mundial, pues aquí lo tenemos a golpe de una mirada en el móvil, una mirada en el ordenador, y tenemos que tener cuidado, porque decir esto no es censurar una noticia que se publique, no es censura, al revés, es mantener las libertades, Claro. porque una fake news no es libertad. Hay, en esto que tú planteas, José Manuel,
hay también un elemento como terrible, ¿no?, de la sociedad de la información, y es como eso que decía Andy Warhol, de que todos tenemos derecho a nuestros 15 minutos de gloria, ¿no? Y al final parece que hay un narcisismo, ¿no?, que se convierte en la epidemia de nuestra época. Yo, por ejemplo, siento cómo a veces se le falta respeto a profesionales y damos opinión de todo, y en una tertulia de una televisión, llámese una televisión como Televisión Española, La Sexta, Telecinco, Antena 3, cualquiera, siempre van los mismos contertulios y saben de todo. El maestro no parece que se ha ¿Dónde habrán diluido. estudiado que saben tanto? Sí, se ha diluido el maestro. Son capaces de hablar por la noche de fútbol en un programa de deporte y hablar de economía en otro programa y hablar de temas sanitarios en otro. Y dices tú, ¿esto es realmente lo que buscamos? ¿Estos son los profesionales que necesitamos? Y luego yo creo que se está faltando muchas veces el respeto al maestro. Se está inundando del matón de las clases de instituto y demás en las tertulias, y no se le da importancia a las personas que realmente se han preparado, ¿no? Yo lo estoy viendo, por ejemplo, con Fernando Simón. No sé si él se ha equivocado en muchas ocasiones, supongo que también se habrá equivocado, pero yo no osaría a hablar de pandemia con Fernando Simón. Yo soy periodista, no osaría. Pero aquí todo el mundo debate y da su opinión. Bueno, no solamente eso, sino periodistas que se demuestra que difunden bulos. Estoy pensando en Inda, en Negre, son los precisamente quienes atacan, ¿no?, a Simón y a los que, como bien dices, son expertos en fútbol y dicen a los árbitros, a los entrenadores, a los directores de los equipos lo que tienen que hacer, pero también lo dicen a los gobiernos, a los epidemiólogos. El problema no es ellos, ¿no? El problema son quienes les permiten tener ese espacio. Sí, quien le sigue y quien le permite tener ese espacio. Yo conozco, mira, yo tengo grandes amigos en el mundo de la prensa y grandes amigos que trabajan de freelance, que se juega el tipo. Uno de mis mejores amigos es Ángel Sastre, estuvo secuestrado en Siria junto a Antonio Pampliega y Juan Manuel López. Yo recuerdo haber escuchado de algunos contertulios eh, decir que estas personas se iban a Siria como si fuesen de viaje a Punta Cana y que luego venía Papá Estado y les sacaba las castañas del fuego. A mí me indignó profundamente porque Sobre todo el porque en ese periodismo, momento estaba su vida en peligro. claro, y porque el periodismo lo estaban haciendo ellos. Mm. Imagínate una guerra que no se habla. Imagínate que estuviéramos en guerra y aquí no se hablara nada de lo que acontece en España, que no se hablase de los muertos, que no, serían las peores guerras, las que no se hablan. Y ellos, esos corresponsales de guerra que se jugaban su tipo, que además lo hacían por un dinero irrisorio, son los que realmente estaban haciendo periodismo. Y en cambio, esas personas que debaten cada día de un tema cualquiera, lo enjuiciaban. Yo creo que deberíamos mirar más por lo que es el periodismo, por la labor de los periodistas y que sin ello no podemos tener una democracia real. Yo, mi lectura de los periodistas ahora mismo es bastante poco amable porque les he visto muy mercenarios. En España ha habido un Watergate, es decir, ha habido una policía política acusando a Podemos de cualquier barbaridad, y el grueso de los periodistas de este país han guardado silencio. Y los periodistas siguen yendo a tertulias donde están invitados estos sinvergüenzas, que son unos mentirosos, unos propagadores de bulos, y los periodistas siguen estando ahí, ¿no? Y ahí está los amigos de Villarejo. No, yo creo que Bueno, yo creo que a han veces, podrido bastante. yo creo que a veces no se hace periodismo, se hace publicidad. Y hay que diferenciar entre el periodismo y la publicidad. Me refiero, eh, hay cosas que yo he desmentido muchas veces en redes sociales sobre temas de inmigración, porque entre otras cosas llevo 2 años y medio recorriéndome 8 países de África: Nigeria, Uganda, Mozambique, Ghana, Gambia, Marruecos, Túnez. He estado cruzando el mar Mediterráneo para mi próximo trabajo y creo que sé un poquito
un poquito más de inmigración que otra persona. Y cuando he intentado dar reflejo a personas sobre algún bulo, algún fake news y decirle por qué no es cierto eso, luego he recibido la respuesta que me da igual lo que digas, es lo que yo creo, es lo que yo pienso y me vale. Ante eso es difícil luchar. Muy complicado. Oye, José Manuel, tú has estado en sitios donde el ser humano ha sido sometido a un test de esos de estrés, ¿no? Como a los bancos. Pero los bancos no son seres animados y los seres humanos sí. Y hemos visto en esos sitios donde hay un test, ¿no? de estrés que sale lo mejor y lo peor del ser humano. Sí, sí, sale lo mejor y lo peor. El ejemplo de lo mejor es este hombre que conocí, de Chames Dean, y lo peor, bueno, yo he vivido como me han sacado, por ejemplo, una pistola o una espada para intentar asaltarme. Me he tenido que enfrentar a un conductor que quería raptar a una de las chiquillas que escapaban de la mutilación genital femenina. Es lo mejor y lo peor. Y dentro de lo mejor y lo peor no hay ni religión, ni etnia, ni color de piel. Hay seres humanos, y hay seres humanos buenos y seres humanos malos. Pero José Manuel, hay una cosa que por lo menos es mi experiencia, no sé si la tuya. Casi siempre del lado de los malos están los hombres y del lado de los buenos están las mujeres. No sé si es del todo cierto, pero he de reconocer que a veces hay sociedades que cuando tú le das la ayuda para que lo lidere una mujer, generalmente suele ser lugares que vive en mayor armonía. Armonía en igualdad y armonía con la tierra y armonía en que no se caiga tanto en la explotación. Eso sí, sí es cierto. Y yo he conocido mujeres como Agnes Parello, que es una mujer de Kenia, una activista que lucha para acabar con la mutilación genital en el continente africano, o no sé, o personas que luchan por la igualdad de personas trans. No sé, yo me quedo con la gente que te habla de corazón. Y he de decir que hay más personas buenas que malas. Los malos son menos. Eso quería Pero preguntarte, José Manuel, porque uno ve la locura del mundo, ¿no? Uno ve el dolor que se desarrolla y uno ve a veces imágenes, ¿no? Donde de repente salimos del confinamiento y la gente dice, pero por Dios, ¿qué hacéis contaminándoos otra vez? No en España, en otros lugares, ¿no? Diciendo, o sea, no sois conscientes, ¿no? Y una vez se desespera, ¿no? De si el ser humano es capaz de cuidarse a sí mismo. Tú después de haber visto, ya digo, los casos extremos, ¿no? de depredación de seres humanos por seres humanos y los casos de absoluta generosidad, donde gente ayuda a gente que nunca le va a poder devolver el favor, ¿mirada al final es optimista o es pesimista? yo trato temas duros en mis documentales, porque trato temas sociales, intento ponerle voz a esos nadie. Pero dentro de la dureza yo creo que siempre debe haber un pozo de esperanza, porque sin esperanza no hay cambio. ¿Y sabes de dónde nace esa esperanza, José Manuel? Yo creo que de la lucha y de buscar la dignidad de las personas. Me refiero, hay personas, hablando de la maldad, escuché una vez a un científico decir que genéticamente, igual que tenemos los ojos azules o los ojos color marrón, o si tenemos, somos altos, somos bajos, genéticamente también hay una genética para la maldad. Y decía que el 25% de la población, el 25% de la población era población buena, población extremadamente buena. Daba igual que hubiese crecido en un ambiente hostil, da igual lo que le hubiera pasado, que era gente buena por naturaleza. Había un 5% de la población que era personas malas. Da igual que hubiera crecido en la misma familia, que fueran dos hermanos, que si tenía ese gen de la maldad, ese 5% de esa población era mala. ¿Qué faltaría?
faltaría el siguiente 70%. En el siguiente 70% somos la mayoría de las personas y copiamos lo que vemos. Si los malos llegan al poder, imitaremos al malo. Si los malos se llama Bolsonaro, habrá mucha gente que imite Claro. lo que haga Bolsonaro. Justifica, ese tipo de Claro, personajes entonces justifican comportamientos hay un depredadores. 70% de la población que sigue un ejemplo, un ejemplo. Si en el poder los que llegan son ese 5% de maldad y no los 25% de bondad, pues Claro. la imitación es esa. Por eso, a lo largo de la historia, hay momentos que vamos hacia la destrucción, porque ese 5% ha conseguido demasiado poder. Y ahora bien, yo pienso que ese 5% de maldad muchas veces supera al 25% de bondad, porque el malvado da igual lo que haga, no le importa lo que haga, no tiene ética, quiere el poder. En Solo veo cambio, oportunidades, ¿no? Para claro, su y es beneficio. capaz de pisotear a quien sea. En Claro. cambio, una persona bondadosa, una persona, pues muchas veces se aparta porque cree que no está suficientemente preparado para llevar un proyecto, porque tiene esa dignidad y a veces es un error. Oye, José Manuel, para despedirnos, es verdad que yo no sé los porcentajes, ¿no? Porque es muy difícil hacer evaluaciones científicas de ese 5%, del 25%, del 70%, pero intuitivamente yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hay un grupo de gente que son muy hijos de puta, hay un grupo de gente mayor, ¿no? Que son gente bondadosa en cualquier circunstancia, y luego hay una mayoría que obran en virtud de lo que las instituciones construyen, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo y por eso en todos los lugares hay gente buena, hay gente mala, bueno, y sobre todo, y está la verificación de que cuando las instituciones son virtuosas, pues hay comportamiento virtuoso. Pero déjame preguntarte por dos cosas. Una es, claro, en esa construcción de ejemplos, los medios de comunicación los veo profundamente podridos. Y los medios de comunicación son los que transmiten un tipo de comportamientos u otros. Pero es que al poder hemos dicho que es más fácil que lleguen los malos que los buenos. Y en el poder, una vez que llega, tu reflejo quieres que el resto de la sociedad te copie. Es más fácil que llegue un Inda a que llegue un Ángel Sastre. Y es más fácil que tenga más minutos en una tertulia, no sé, Negre, otro periodista, como dice, que Maite Carrasco, una chica que se ha jugado la vida en Siria, en Mali, y que ha visto la realidad. Es más fácil. Yo creo que la ¿Por qué sociedad crees que es deberíamos más aprender. fácil? ¿Por qué creo que es más fácil? Porque creo que el poder corrompe y la mayoría de los poderosos tiene más acceso. Es más fácil que un poderoso meta su mensaje a Pero través la de una gente televisión. podría, José Manuel, apagar la televisión. Yo creo que la gente lo que debería es también intentar prepararse más. Precisamente, si tenemos más cultura, más educación, será más difícil que nos controle. En cambio, bueno, ya el país todavía no se ha levantado, pero dentro de poco tendremos fútbol durante 40 días seguidos. Bueno, vale, es más fácil tenerlo controlado. Yo creo que deberíamos mirar y sobre todo en temas de televisiones públicas, y hablo de televisión pública, por ejemplo, cuando hablo de televisión española, cuando hablo de las autonómicas, yo creo que esas televisiones, por ejemplo, tienen que tener, da igual que tengan pérdidas o no da igual, pero es que no son pérdidas cuantitativas a nivel económico, son ganancias a nivel de profesionales y de personas y sociedad que se está preparando. Entiendo que otras televisiones, que es más una empresa, pues busca el dinero simplemente, pero aún así, esas televisiones han tenido unas concesiones públicas que se le han dado y también tienen sus obligaciones. Por ejemplo, para mí es una vergüenza que una televisión como Cuatro no tenga a día de hoy informativo cuando empezó con profesionales como Iñaki Gabilondo, como Ángel Barceló, como, no sé, como Como Cintora. Sintora, como Sistiaga, como tantos otros. Yo creo que incluso siendo una empresa privada, tiene una responsabilidad
el periodismo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad, que es informar, formar y entretener. Y no podemos olvidarnos de la de informar y formar. Y ojo, formar e informar de manera veraz, objetiva, porque los medios de comunicación y muchos periodistas han perdido la objetividad. Y eso te lo enseñan primero de carrera. José Manuel Colón, periodista, historiador, fundador de la productora Alquimistas Producciones, director del Black Man White Skin, La Manzana de Eva, y bueno, con proyectos en marcha para intentar hacernos ver qué demonios está pasando. No vaya a ser que nos ocurra aquello que decía Ortega y Gasset, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Muchas gracias por tu mirada crítica. Soy consciente de que tu mirada, bueno, pues aleja al dinero, aleja a los medios, aleja a las productoras y, bueno, en el fondo, gente como tú sois los que desde vuestro coraje permitís pensar que otro mundo es posible porque también otra comunicación es posible. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y nada, un abrazo. Hasta pronto. Cuídate mucho. Hola, buenas noches, Juan Carlos. La línea divisoria entre lo sublime y lo ridículo a veces es tan fina que haría falta un microscopio electrónico para verla, ¿no? Como nos ocurre con el coronavirus. Otras veces, sin embargo, esta línea es tan gruesa que parece pintada directamente por Pepe Gotera y Otilio, ¿no? ¿De quién te voy a hablar esta noche? Mi infierno, del gran pintor Miguel Ángel. Miguel Ángel Rodríguez, Mar, el gran pintor de brocha gorda, sí, el jefe de gabinete de Ayuso. Vuelvo al hogar. Estamos de acuerdo, Juan Carlos, en que Ayuso no necesita de todas formas a ningún Miguel Ángel Rodríguez para cubrirse de gloria, ¿no? Para hacer el ridículo. Ya se basta y se sobra para hacernos pasar vergüenza ajena a media humanidad sin ayuda exterior. Lo demostró ayer en la radio, ¿no? Cuando dijo que eso de no, el COVID se estalló en diciembre, por eso le pusieron la D al final, ¿no? COVID de December. Luego la han desmentido por activa y por pasiva. No, señorita, es que esa D no es December, es disease en inglés, ¿no? A ella le da igual, con tal de no estudiar. Pudiendo improvisar, ¿para qué estudiar, no? Pertenece Ayuso a un club muy selecto que es el Club Opening. ¿Te acuerdas de aquella selecta academia de idiomas que, bueno, tuvo que indemnizar a todos los matriculados porque era una estafa total, ¿no? Y bueno, lo que aprendían allí, pues a llamar a Silicon Valley lo llamaban el Valle de la Silicona en vez del Valle del Silicio. Se referían a las librerías como libraries en vez de bookshops, en fin, todo así, ¿no? Y Ayuso lo que ha aprendido con el tiempo es, a partir de una sola palabra, ley del mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, construir todo su léxico en inglés. Por ejemplo, le das coche, car en inglés, ¿no? Y dice, claro, car, entonces, claro, ya puedo hacerme mi vocabulario. Estacionar el coche, aparcar. Hacer el amor dentro de un coche, fornicar. Y así todo. Ya sé decir all right, very well y beautiful. Enseguida te voy a hablar de Miguel Ángel Rodríguez, pero antes déjame que te hable del descubridor de Ayuso, que fue Pablo Casado. Él puso a Ayuso donde está ahora, ¿no? Él la impulsó, ¿no? Y me he emocionado esta semana como un niño viendo una instantánea de ellos que he encontrado en redes. Está Ayuso abrazada a Casado y Casado abrazada a Ayuso. Y es como si fueran dos tortolitos que acabaran de juntar los ahorrillos de ella y de él, ¿no? Para comprarse su primer piso. Están todos ilusionados mirando a cámara, ¿no? Solo que en el caso de Ayuso y Casado lo que han juntado no son los ahorrillos, ha sido el medio grado de ella y el grado universitario y el medio grado de él. Entonces los han juntado y ¡hala! Ya licenciados. Ella en periodismo, me parece, y él en derecho. Es que hacer una pareja tan bonita. O sea, ¿cómo hemos cambiado toda la gente de aquella época? ¿Cómo hemos cambiado? Pero volvamos a Mar, a Miguel Ángel Rodríguez. Claro, al convertirse Mar en jefe de gabinete de Ayuso, directamente se han juntado el hambre con las ganas de comer. Digamos que, Isabel, tú pones las paridas improvisadas en las entrevistas, como lo de que los techos altos protegen contra el COVID, y yo pongo, los grandes reportajes preparados, ¿no? Y es evidente que Miguel Ángel Rodríguez se había leído mi artículo en público de hace unas semanas, Lágrimas Negras, y es evidente porque se lo leyó hasta Peñafiel, el chismoso de Peñafiel, que aprovechó en El Inmundo para hablar del miserable Pradera, ya ves tú, como si me estuviera injuriando.
un chismoso semejante. Yo oigo hablar de Los Miserables en boca de Peñafiel y directamente me siento un personajazo, un personaje de Víctor Hugo, me sentí Jean Valjean, vamos, para hablar mal y pronto, ¿no? Y Miguel Ángel Rodríguez se leyó también el artículo y dijo, qué gran idea, porque no es tonto, es espabilado, pero no es tonto. Qué gran idea ha tenido Pradera, Isabel como Madonna, como una virgen. Entonces la hizo posar para este reportaje que nos asumía a todos en la vergüenza ajena, con las manos cruzadas, como si fuera una virgen de Zurbarán o de Murillo. Y no contento con esto, luego ya para completar la vuelta del nacionalcatolicismo a la Comunidad de Madrid, la hizo posar también con los ojos cerrados como en éxtasis, copiando un poco la pose de la escultura de Bernini, el éxtasis de Santa Teresa, que todos hemos visto, porque todos hemos ido a Roma, y además hemos ido a Roma varias veces. Está en Santa María de Vittoria y todos hemos visto el éxtasis de Santa Teresa. Y es que se queda todo en genios italianos. Es el gran Bernini, el gran Lorenzo Bernini y el gran Miguel Ángel. Como la biografía de Lorenzo Bernini, nos la sabemos todos, déjame que te recuerde quién es Mar. Mar, por ejemplo, es el mamao que hace un tiempo se llevó por delante varios coches en el centro de Madrid, me parece que también arrolló a un peatón, lo trincó la policía, le hizo la prueba de alcoholemia, 4 veces la tasa de alcohol en sangre, condenado a 1 año de retirada del carné. Mar también es ese simpático camorrista que llamó nazi al doctor Montes, fue condenado por la audiencia provincial por injurias graves y el tío no pagó la indemnización, entonces hubo que embargarle la cuenta corriente porque Miguel Ángel Rodríguez se pasaba el Estado de Derecho y los tribunales españoles por el arco del triunfo, ¿no? Lo trincaron y le embargaron la cuenta corriente. Mar también es ese apunte a buena pluma que aparece en los papeles de Bárcenas como percibidor de 175.000 pesetas, me parece, que utilizó sabiamente para regalar a una periodista que tenía que intervenir en un acto del PP o a lo mejor no, a lo mejor directamente en un telediario, ¿no? Mar es todo eso y mucho más. Mar es la persona que está ayudando a Isabel, le está ayudando a suicidarse políticamente, porque dices, bueno, claro, suicidarse no, porque está subiendo Ayuso, sí, pero está subiendo, pero en el partido van a tolerar mucho más esto. Es que ya hay cachondeo con Ayuso, la llaman dentro del propio PP la pasionaria de la derecha. No, dicen que ha perdido el norte, ha perdido el reloto, lo ha perdido todo, ¿no? Bueno, pues por más de 93.000 euros al año, Miguel Ángel Rodríguez está practicándole a Ayuso la eutanasia política activa. ¿Puede haber un momio mejor que el de Miguel Ángel Rodríguez? Yo creo que no. Yo, vamos, cuando lleguemos a la nueva normalidad esta que nos ha prometido Sánchez, quiero ser directamente Miguel Ángel Rodríguez. Por cierto, que ya se ha hecho el musical de la nueva normalidad. Con él te dejo. Buenas noches, Juan Carlos. Dicen que buscan la nueva normalidad. Un inquietante eufemismo para ocultar la verdad. No hay más que una manera de ser normal. Lo de nuevo me sobra, suena fatal, huele muy mal. Si en lo nuevo que preparan el hambre va a ser normal, casi prefiero lo viejo y poder ganarme el pan. Y que no nos endilguen ninguna app, a ver si lo que llaman nuevo y normal va a ser multar. Los altos cargos no podrán aceptar, en consideración a su cargo, ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza, salvo las muestras de cortesía habitual. ¿Quién paga el apartamento de lujo en el que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace casi 2 meses? El dueño del apartamento, el empresario hotelero Quique Sarasola, no ha querido aclarar la cuestión. El gobierno regional ha salido al corte diciendo no, cuidado, que esa vivienda no ha generado ningún coste para las arcas de la Comunidad de Madrid. Estaría bueno. La pregunta es, ¿quién paga esos 6.000 euros mensuales? 6.000 euros. ¿Los estará pagando Ayuso con un sueldo bruto al mes de 8.500 euros? ¿Habrá pegado una patada en la puerta y estará viviendo de ocupa? ¿Se habrá convertido Quique Sarasola en una especie de Jack Lemmon que deja la llave del apartamento al primer jefe o cliente que se lo pide? ¿Cortesía habitual o algo más?
Dice Ayuso, al principio tuve que aislarme en un apartotel porque di positivo por coronavirus, que es donde todavía estoy, por cuestiones de logística. Ya. Eso decía al lado de José María Aznar. Eso que era muy clintoniano. Yo tengo que decirte, querida presidenta, querida Isabel, que hoy en día yo podría decirte, no sabes lo que te envidio porque los hijos de Chávez te insulten todos los días a ti en vez de a mí. Vaya por Dios, al final vimos la cara del ventríloco de Ayuso. El problema es que la prensa, que esta mañana publicaba el escándalo del apartamento de Ayuso, no son ni hijos de Chávez, ni están insultando a Díaz Ayuso. Señor Aznar, como usted de ética anda más bien escaso, le recordaré que aislarse en un apartotel que Roommate promociona como una Royal Suite y que cuesta 200 euros al día, no es muy ejemplar que se diga. Ya sé que es pecata minuta comparada con meter a un país en la guerra o hacer la boda en el Escorial, pero no está bien, Aznar, eso no está bien. A no ser que tenga algo que ver con que Sarasola también es propietario de otros 6 hoteles que la Comunidad de Madrid está utilizando para alojar a personal sanitario y a ancianos de las residencias de mayores que no han contraído la COVID-19. Claro, todo encaja. Y así, tirando del hilo, nos explicamos aquel tuit publicitario de Ayuso hace mes y medio. Pide al gobierno de España no dejar abandonados a su suerte a los turistas que aún quedan en Madrid. Pueden, por favor, agruparlos en hoteles que ya se han ofrecido, como Roommate Hotels y otros más, claro. Ahora entendemos también el afán de Pablo Casado por rebajar impuestos al sector hotelero. Todo encaja, como siempre. Lo mires por donde lo mires, este asunto huele peor que los menús basura que está Ayuso ofreciendo a los niños madrileños en situación vulnerable. Señora Presidenta, Chávez y Venezuela es que ya no cuelan. Aclare esto, presente el contrato, no sé, o a lo mejor, si resulta que está usted beneficiándose de ayudas de gente a la que usted después, con dinero de todos los madrileños, está beneficiando, ¿sería ocasión de dimitir? Ya lo sé. Ya lo sé que estoy diciendo tonterías. ¿Qué se le va a hacer? Es que una a veces también sueña con que España deja de ser diferente. Hasta mañana, desobedientes.